Señor les bendiga, es un placer compartir con ustedes la palabra del Señor y en esta ocasión quisiéramos hablar de un tema en el cual pues he estado meditando y quisiera compartirla con ustedes si de pronto pueda ser de bendición para alguno de ustedes como lo ha sido para mí. Y el tema tiene por nombre oposición. Es en relación a la oposición que pues constantemente vivimos nosotros los cristianos como hijos de Dios, ¿verdad? Que pues debe ser una lucha diaria la que nosotros desarrollamos para combatir al enemigo, para combatir ideas, para combatir um, conductas, actitudes y un sinnúmero de cosas en nuestra vida que son contrarias a la voluntad de Dios. Y en base a esto, pues es el tema que he de hablar y por eso puede ser la razón por la cual tiene por nombre, pues oposición. Y es la oposición que es la expresión que usamos para referirnos a todo lo que obra en dirección contraria a nuestros más profundos intereses. Cuando algo está obrando en contra de nuestros intereses, a eso llamamos nosotros oposición. Pero el término podría ampliar su concepto eh, cuando consideramos la palabra del Señor, desde luego, ¿verdad? Y el concepto podría extenderse a decir que es todo aquello que obra en dirección contraria a la voluntad de Dios, ¿verdad? En dirección contraria a la voluntad de Dios. Cualquier cosa que obra en dirección contraria a la voluntad de Dios en nuestra vida, entonces eso vendría siendo oposición. Y por la palabra de Dios sabemos que todo lo que obra contrario a la voluntad de Dios también obra contrario a nuestro bienestar, obra contrario a nuestra salud, a, a, a todo lo relacionado con nuestra vida, a todos nuestros intereses, como creación de Dios, como nos dice el libro, el Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 verso 3 dice, porque vuestra santificación, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Desde luego, eh, todo aquella conducta que hay en nosotros y que es contraria a la voluntad de Dios, pues obra en contra de nosotros. Es en contra de la voluntad de Dios, pero obra en contra de nosotros también. Y cuando digo que obra, me refiero a una acción constante y activa. Es una acción constante y permanente. Esta oposición, ¿verdad? La Biblia nos declara que esta condición de oposición tuvo su origen en Satanás. Y pienso que la mayoría de ustedes están familiarizados con quién es Satanás, pero para los que no tienen suficiente información acerca de quién es Satanás, Satanás fue un ángel de alto rango, ¿verdad? La Biblia lo describe como un querubín, cuya posición era dirigir las alabanzas a Jehová. Y estaba junto al trono de Dios, tenía una posición excelente delante de Dios y era uno de los ángeles más hermosos y más poderosos del reino celestial. El libro de Ezequiel nos describe quién y cómo fue eh, este querubín, ¿verdad? Y nos dice, tú eres el sello de la perfección, así lo describe la Biblia, ¿eh? Como el sello de la perfección, como quien dice, el, ese detalle final que, que, que hermosea cualquier obra, cualquier labor. Eso era Satanás. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura.
y de cornalina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tambores y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. También nos explica la Biblia que Satanás no es un ser increado, no es un ser infinito, sino que es un ser que tuvo un comienzo, es un ser creado que tuvo un comienzo y por lo tanto también está sujeto a la destrucción. Y Dios se va a encargar de eso. Continúa leyendo el libro de Ezequiel, verso 14, capítulo 28, dice: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Se llenó de maldad Satanás en un tiempo determinado, viendo su hermosura y el poder que él tenía, llegó a pensar que era digno de toda la alabanza, de toda la gloria, de toda la adoración que Dios recibía. Él comenzó a codiciar eso y pensó que también él podía llegar a ser digno, como Dios era digno de recibir todo eso de parte de los ángeles. Ahora nos damos cuenta del error que él cometió. Fue un grave error pensar de esa manera y eso es lo que él trata de infundir en nosotros también, ¿verdad? Que nos rebelemos en contra de Dios, que menospreciemos a Dios, que tratemos de ser igual que Dios. Y esa es una ideología que está teniendo mucho efecto actualmente en nuestros días. Fuiste lleno de iniquidad y pecado, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé, arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces vemos cuál es el final de él. Fue arrojado, fue echado fuera, ¿verdad? Y vemos algo similar a la historia nefasta de Absalón. Si ustedes no se acuerdan de Absalón, Absalón fue uno de los hijos de David. La Biblia lo describe a él casi de la misma manera también, como un ser hermoso, sin defecto alguno. Y nos dice segunda de Samuel, capítulo 14, el verso 25 dice: y no había en Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Ustedes ven la similitud que había entre Absalón y Satanás. Ambos eran hijos de la persona con mayor autoridad en el lugar donde ellos vivían, ¿verdad? Satanás era creación de Dios, Absalón hijo de David, y ambos eran hermosos, y da la impresión que la hermosura tuvo algún efecto negativo en la vida de ellos. Este efecto se manifestó en la rebelión. Se rebelaron pensando que como eran hermosos merecían la gloria, merecían la adoración, la alabanza y que tenían las personas a las cuales ellos debían estar sometidos. Entonces así cada uno de ellos se rebeló en su correspondiente lugar. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí está la respuesta de Dios a la arrogancia,
al, a la altivez. Espanto serás y espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, a raíz de su rebelión contra Dios, Satanás tomó el nombre de diablo. Ya no se llamó más luz, como se le llamaba anteriormente, luz de la mañana o Lucifer. Ahora se le llamaba diablo, que significa adversario, ¿verdad? Como lo dice Primera de Pedro también, capítulo 5, donde nos dice en el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas padecimientos van cumpliéndose en vuestros hermanos en todas partes en todo el mundo. Así que si usted está sufriendo oposición, si usted mira que cada obra que Dios hace en su vida es destruida por el enemigo o la distracción, hace su trabajo de tal manera que usted tiene dificultades para, para apreciar lo que Dios está haciendo en su vida. Y es como que Dios trata de edificar algo y viene Satanás y lo destruye. Dios trata de edificar, viene Satanás y lo destruye. Si usted es uno de esos, no se desanime. Todos pasamos por el mismo problema y la misma dificultad. Así que yo le animo en este momento, en esta hora, para que confíe en el Señor, que el Señor estará dispuesto siempre a caminar con usted, a tomarle de la mano, a levantarle y volverle a ponerle de pie nuevamente para que usted usted continúe caminando en su voluntad, caminando en la fe. Así que entonces entendemos que no debemos tener bien claro entonces que la oposición contra nosotros solamente es el resultado de la oposición contra Dios. Satanás se opone en contra de nosotros porque él está en oposición contra Dios. Y para manifestar esa oposición contra Dios, destruye lo que Dios hace en nosotros. Pero Satanás no tiene absolutamente nada personal en contra de nosotros. No es nada personal. El problema personal de Satanás es contra Dios, ¿verdad? Satanás no está interesado en obtener nada en contra de nosotros. No hay nada que usted y yo tengamos que a Satanás le interese. Lo único que le interesa a Satanás en nosotros es la obra que Dios está haciendo en nosotros. No nosotros de forma personal, sino la obra que Dios está haciendo en nosotros. Esa es la que a él le interesa destruir. Pero ahora, si Dios no está haciendo ninguna obra en usted, Satanás no está interesado en nada de lo que usted tenga. Porque Satanás lo único que está interesado es en la obra que Dios está haciendo en usted. Así que si usted es alguien en el cual Dios está trabajando, entonces usted es el objetivo principal de Satanás, ¿verdad? Pero no es nada personal. El problema es de él, es con Dios. Así que el problema de él es con Dios. Así que nosotros somos el objeto de su odio y de su ira por el amor que Dios tiene a nosotros, pero no porque seamos algo importante. Satanás no está interesado en obtener algo de nosotros. Satanás está interesado en algo más grande que lo que nosotros le podemos ofrecer. Satanás está interesado en el trono de Dios. Eso es lo que él quiere. El trono de Dios. Él quiere la alabanza que Dios recibe. Él quiere la honra que Dios recibe. La gloria que Dios recibe. Eso es lo que nos dice Isaías en su capítulo 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí están los planes de Satanás, ¿verdad? Ser igual a Dios, tomar el trono de Dios, tomar la alabanza que le corresponde a Dios, pero Dios tiene una respuesta y la respuesta de Dios se encuentra en el verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, ¿verdad? Esa era la razón por la cual Satanás hace y hará todo lo que está en su arsenal
para destruir toda la obra que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. El resistir nuestro desarrollo espiritual, físico, social, económico, emocional, intelectual, es la oposición constante en todos los aspectos de nuestra vida. Él será una oposición constante en todos los aspectos de nuestra vida y todo con un solo propósito, para expresar su oposición a Dios Todopoderoso. Por esa razón, la Biblia nos aclara el hecho de que nuestra lucha no es contra carne, no es contra carne y sangre, sino contra espíritus malignos, ¿verdad? Como nos dice Efesios, capítulo 6, verso 12, vamos a leer, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es nuestro enemigo. Aquí se nos acaba de describir quién es nuestro enemigo. No es un ser que nosotros podemos ver, no es un ser que nosotros podemos palpar y identificar a simple vista, sino que son seres espirituales. Y también se nos dan las instrucciones de qué es lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Entonces lo que nosotros debemos hacer es vestir las armaduras que Dios pone a nuestra disposición. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, aquí se nos dan instrucciones de cómo nosotros debemos combatir. Se nos dan instrucciones de que nuestro enemigo no somos nosotros. Hermano, yo no soy tu enemigo. Tú tampoco eres mi enemigo. Yo no te considero a ti mi enemigo. No me consideres a mí tu enemigo. Somos hermanos. Luchemos juntos en contra de nuestro enemigo. Ese es el consejo de nuestro Señor. Confiemos en el Señor. Satanás no tiene nada personal contra ti ni contra mí. El problema de Satanás es contra Dios. Él es enemigo de Dios, por lo tanto, es enemigo nuestro también. Así que el Señor te bendiga y prontamente nos vemos aquí con otro video. Que el Señor te bendiga. Hasta entonces. Amén.